Te comento que el tema de los periodistas, por supuesto, ha estado en este momento nuevamente en auge, porque creo que cada vez que sucede una situación crítica, se retoma el tema y dicen, ahora sí vamos a actuar. Cada vez que pasa un tema muy mediático, que tiene alcance nacional, los locales luego los pasan desapercibidos. Claro. Y es triste que tenga que pasar un tema nacional para que voltee no solamente la sociedad, que está más ávida, los gobiernos, y se empiecen a involucrar y por lo menos hagan ahí serie de declaraciones, ¿no? La situación es que justo, bueno, déjeme saludar primero al senador Rabindranath Salazar, que se encuentra en la línea telefónica y a quien saludamos con muchísimo gusto. Senador, qué placer saludarte y platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laurita? Muy buenas tardes, noches. Con gusto saludarte como siempre a ti, a Rolando, a todos en el estudio y al amable auditorio que nos sigue. Que buena tarde y muchas gracias por la oportunidad. Te agradezco mucho a ti. Recientemente Javier Valdés fue asesinado, que provoca una reacción mediática, como decía Rolando, provoca que la Presidencia de la República se reúna con la CONAGO para llevar a cabo medidas y acciones de protección a los periodistas. Un tema desgastado, no aplicado, por ejemplo, en el estado de Morelos, que existe ya la ley, pero no el reglamento, que es un impedimento, por supuesto, para que esto funcione. Yo no encuentro cómo podría funcionar este protocolo de seguridad para los periodistas. Es un tema desgastado, manipulado, utilizado y no precisamente aplicado, Rabín. Así es, ahorita, mira, lo que lamentablemente ha prevalecido, y no de ahora, sino ya desde hace varios años, es un altísimo grado de impunidad. Hay una fiscalía que se creó, que es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y sin embargo, prácticamente de todas las denuncias presentadas ante esta fiscalía, y estamos hablando en los últimos 7 años, tenemos un cúmulo de alrededor de casi 800 denuncias. De estas 800, imagínate, 47 fueron por asesinato y solamente 3 tienen una sentencia condenatoria. Es decir, de todas las presentadas, solamente hubo 2 que fueron condenatorias en el año 2016 y una en el 2012. Estamos hablando de que el 99.7 de las agresiones en contra de periodistas no ha recibido una sentencia. Eso te habla de la gravísima crisis que hay, del grado de impunidad tan elevado, donde lamentablemente pues nuestro estado entra. Estamos en los primeros 5 lugares donde hay agresiones registradas contra periodistas. Y bueno, algo muy lamentable también, hace par de días leía yo en redes cómo pues el principal asesor del gobernador pues intimidaba vía las redes sociales a varios periodistas, y en ese sentido pues no podemos nosotros solicitar que haya un tema de justicia si la misma autoridad está provocando este tipo de acciones. Entonces estamos preparando un punto de acuerdo en el cual estamos dando algunas cifras de verdad alarmantes. Fíjate que nuestro país a nivel mundial estamos ubicados en el 5º lugar de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Exacto. Esto es un informe que se publica por la UNESCO y nosotros estamos solamente atrás de Siria, Irak, Yemen y Libia, es decir, nos convierte en el país que no está en guerra más mortífero para ejercer la profesión de periodista. Imagínate, o sea, cualquier otro de los mencionados están en guerra, pero nosotros siendo un país que no está en guerra, estaríamos entonces en primer lugar a nivel internacional, a nivel mundial. Esto me lleva a preguntarte, senador, si me lo permites, ¿se confunde, se manipula o no se entiende muy bien lo que es la libertad de expresión? Yo creo que sí, que hay una manipulación, y que solamente, como bien lo estaban expresando ustedes, solamente cuando hay un caso que se genera como el reciente asesinato de este periodista en Sinaloa, vuelve a retomar vigencia el tema, pero mientras el asunto de las leyes reglamentarias, el asunto de los protocolos, se quedan en el olvido. Ustedes pudieron ver las imágenes donde el presidente pide un minuto de silencio, y bueno, en lugar de eso le piden justicia, le piden acción, le piden que intervenga. Entonces, lamentablemente, yo creo que el tema de la libertad de expresión pues se ha venido minando, lamentablemente, pues por el ataque que hay de las propias autoridades, ¿no? Sí, fíjate, senador, que hay un tema, hablando sobre todo esto de la impunidad. Bueno, el presidente da a conocer 3 medidas extraordinarias
para atacar este asunto, ¿no? Pero lo que llama mucho la atención es que dentro de esta convocatoria o esta mesa que se generó, paradójicamente invitaron a gobernadores, obviamente, y al gabinete de seguridad, pero no invitan a ningún periodista. Entonces, de pronto también se ve que adolecen o del tema o de la sensibilidad. Entonces, ¿cómo puedes generar instrumentos, mecanismos para protegerlos si ni siquiera tienes la sensibilidad para entenderlos y escucharlos? Es correcto, Rolando. Yo creo que para poder atender una problemática de cualesquiera de la que quieras atender, evidentemente que tienes que tomar en cuenta a quienes son parte de la solución de esa problemática o quienes están padeciendo esa problemática. En cualquier tema, si hablas de educación, pues evidentemente tendrían que estar tomados en cuenta no solamente las autoridades que van a dictar las reglas, que van a poner las nuevas leyes, etcétera, sino a los maestros, los padres de familia. Evidentemente que si hablas de protocolos de protección, de reglamentos y de leyes que van dirigidas a poder proteger la noble tarea del periodismo, pues evidentemente tendrán que estar involucrados los propios periodistas y pues se vuelve entonces solamente una reunión para que acudan los gobernadores, para volver a plantear una serie de medidas en lo general y que en la práctica, con las cifras que estaba yo dándoles, pues podemos ver perfectamente bien que no hay un resultado, que no hay... Fíjate que en esta reunión, quien ha estado convocando, quien convoca es el presidente nacional de los derechos humanos, a los gobernadores, a la CONAGO, para que tomen cartas en el asunto, y hace un llamado a muchas autoridades, desde el nivel federal hasta los presidentes municipales, de poder coordinar esfuerzos para combatir ya estas agresiones. Y curiosamente, estando en esa reunión, precisamente estaba el gobernador ahí, y su principal asesor, esta reunión fue el 15 de mayo, de nombre Gustavo Martínez, está amenazando a reporteros aquí en el estado. Pues, lamentable, ¿no? Con algunas expresiones en las redes sociales, pues no propias de un funcionario, está amenazando a un reportero, y por cierto que le mando un saludo y mi solidaridad a Jesús Castillo, que es corresponsal del Financiero, diciéndole ahí algunas cuestiones vía las redes sociales. También a Héctor Raúl González, que es un colaborador de Aristegui y de La Silla Rota, también le acusó ahí en redes de algunas situaciones. Entonces, yo pienso que con actitudes así, pues difícilmente vamos a poder combatir un problema si la misma autoridad está poniendo el mal ejemplo con expresiones no acordes a la lamentable realidad que estamos viviendo, ¿no? No es tan solo violencia verbal, el atentado, perdóname, ¿cómo lo voy a decir? Yo creo que no es tan solo porque sea periodista, sino al ser humano. La agresión no es válida. Como la agresión, por ejemplo, que se hagan preguntas y no te contesten, ni siquiera te volteen a ver cuando estás tratando de cumplir con tu trabajo, ¿no? Porque a lo mejor no te gustaron las preguntas o por lo que quieras, pero siento que es una agresión al trabajo que se está realizando. Y el respeto tiene que ser a todo ciudadano, por ser persona, sea periodista, sea médico, lo que sea, debe de haber un respeto. Por supuesto, en este tema. Absolutamente. Pero mira, como lo señala Raúl González, presidente de la Comisión Nacional, por el tipo de oficio en el país y por el asunto de la violencia que se vive, pues se vuelve ya un oficio de muy alto riesgo. Y en ese sentido, no podemos exacerbar aún más el clima que hay ya de inseguridad. Y yo insisto, o sea, como bien lo señalas, como personas nos merecemos un respeto todos, como seres humanos, como personas, pero más aún aquellos que están en el riesgo, que están informando acerca de muchas de las situaciones lamentables que suceden en los municipios, en los estados, en el país, pues lo mínimo que debiera de haber es un respaldo y una solidaridad de parte de quienes están en donde se toman decisiones y donde debiera de haber pues solidaridad en lugar de señalamientos y de insultos, ¿no? En este caso, senador, como decía Voltaire, podría no estar de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Creo que todos tenemos derecho a decirlo y por eso te decía, se está manipulando la libertad de expresión. Y además, es el derecho a informar, ya que seas informado como sociedad, es un derecho humano. Pero no te gusta la crítica o no te gusta que se diga y entonces brincas, si eres agresivo, tienes que aplaudir literalmente, aunque no estés de acuerdo con lo que están haciendo, porque en caso contrario vas a ser violentado en tu persona. Creo que no es válido, senador. No, de ninguna manera es válido. Fíjate que los periodistas, pues de una manera valiente, plantearon un punto dirigido al gobernador, donde están pidiendo la remoción de este funcionario,
nosotros tenemos ya ese oficio, lo vamos a tomar como base para, desde el Senado, ahora que está el periodo de receso, está la comisión permanente, ya estamos platicando con algunos senadores que nos puedan también apoyar y en que podamos respaldar esta petición, pues ahora sí que desde la tribuna más alta. Vamos a hablar obviamente de todo el entorno, de todo lo que viene aconteciendo a nivel nacional, pero particularmente pues también nos preocupa el maltrato que tienen los periodistas y los medios en nuestra entidad, ¿no? Aquí se... Pues sumándonos a que remuevan este funcionario que evidentemente pues es una gente que está agrediendo y que no está contribuyendo a que haya un mejor gobierno. Sí, claro, senador, aquí se sobreentiende el tema de la congruencia, ¿no? De que la petición es en base a la congruencia, porque si se está declarando públicamente que se está apoyando y se tiene que salvaguardar a los periodistas, pues tienes que darles el mínimo respeto, y no puede venir de parte de una persona que es servidor público esa actitud. Absolutamente. Mira, hoy en el Senado hubo una conferencia, estuvo Sigmar Gabriel, que él es el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, y él señaló, dice, en México debe haber un gran interés por proteger a los periodistas, y no solo eso, sino también a la democracia. Fue lo que señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán el día de hoy. También el alto comisionado de la ONU a los derechos humanos, hoy mismo también señaló al gobierno de México pidiéndole implementar medidas para proteger a los periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos en México. Calificó como una situación crítica, crónica, muy deplorable la ola reciente de asesinatos que se han ido presentando, pues simplemente en lo que va del año, y todavía no estamos ni a medio año, y ya son muchos casos documentados de asesinatos en varias entidades del país, y lamentablemente no se salva nuestro estado. Hubo un asesinato en mayo en Tlaquitenango de un reportero del radio, pues muy lamentable, ¿no? Estemos también en este mapa. Desde que inició este año tenemos ya 6 casos documentados, entonces pues lamentablemente se siguen presentando este tipo de situaciones, y yo creo que hay que levantar la voz, hay que seguir ejerciendo presión y pues solidarizarse con quienes tienen esta noble tarea de informar, y como bien nos dice ahorita, yo creo que pudiéramos no estar de acuerdo en algún momento cuando hay una crítica, etcétera, pero eso no da para agredir ni mucho menos, sino con qué libertad puedes tú ejercer tu derecho a informar y a opinar, ¿no? Sí, claro, y además, por ejemplo, como dices tú, el tema de percepción ya trascendió fuera de del país, y el problema, por ejemplo, también el secretario de Estados Unidos ya también dijo públicamente que el asesinato de este periodista refleja la inseguridad que vive en el país, y obviamente abona a su causa del muro y todos estos asuntos. Entonces hay que ser muy cuidadosos, porque no solamente es un problema ya doméstico, ¿no? Ya salió de las fronteras y ya empieza a exhibirse mal, y ya nos empezamos a dar una percepción de inestabilidad en el país. Absolutamente, Rolando. Pues yo creo que sí es importante que se levante la voz, que se toque ese tipo de temas en los medios, que se mencione, que se suba a tribuna, que se planteen puntos, ir generando conciencia. En la medida que pues todos podamos levantar la voz y empezar a señalar, yo creo que hay que llamar la atención pues de las autoridades del Ejecutivo, sobre todo para implementar las medidas que sean necesarias y que puedan ayudar a que vaya mejorando primero el clima de inseguridad que hay, que se percibe, que se siente. Pues yo creo que tenemos que ir implementando acciones muy concretas, y vuelvo a insistir, pues si no lo haces con los mismos periodistas, pues ¿cómo si no los tomas en cuenta para que sean parte de la solución, ¿no? A ver, senador, entonces recapitulamos un poquito. El Senado, de tu parte, por tu vía, va a secundar esta solicitud de nuestros compañeros periodistas de que sea sacado Gustavo Martínez, coordinador de asesores del gobierno del estado, que sea removido de su cargo, que lo quiten de este cargo. En ese sentido va el punto, Laurita. Nosotros estamos tomando este escrito que valientemente firman muchos periodistas del estado de Morelos, que han sido agredidos, sobre todo verbalmente, muchos de ellos en estos últimos días, y que yo creo que ante la situación que prevalece en el estado y en el país, pues no se puede seguir dando ese tipo de expresiones que solamente incrementan aún más este clima de violencia. Entonces vamos a secundar y vamos a apoyar este oficio que ellos le dirigieron al secretario general de gobierno y al propio gobernador, donde se le está exigiendo el cese inmediato de este funcionario. Entonces, y lo señalan ellos muy claramente, o dicen que su permanencia en el cargo es una señal
de que goza de la protección y de la complacencia del propio gobernador. Yo creo que es un señalamiento muy fuerte, pero muy cierto. Entonces vamos a tomarlo nosotros como base y vamos a agregar muchos datos que hemos venido tomando de las agresiones que se han venido generando, de estos asesinatos que se han venido dando también, pues muy dolorosos, y con toda esta información vamos a pedir que algunos senadores pudieran respaldar este punto para plantearlo en la sesión permanente que hay este próximo miércoles. Independientemente del protocolo de seguridad que se ha solicitado, se ha aplicado en todos los estados, particularmente Morelos lo tiene, pero la reglamentación no ha salido, por lo cual no ha sido aplicado como debe de ser. Más bien no se ha aplicado en nada, es desconocido. Sí, claro. Es una ley, sí, totalmente... Coja, no funciona, no se puede poner en práctica. Me parece que este sería desde el Senado hacer comparsa para la República Mexicana para que exista un verdadero protocolo de seguridad que tiene que ser variable, lo entiendo perfecto. No es lo mismo, por ejemplo, ¿qué te gusta en Yucatán que en Sonora? Sí, el protocolo de seguridad claro, tiene que ser diferente, desde luego, pero el apoyo que ustedes den al respecto y el empuje ahorita con esta postura mediática ante unas posibles elecciones, y la congruencia, desde luego tiene que ser, ¿no? por supuesto. La congruencia del mensaje. Que no se quede en una foto, señor senador, esa es la situación, no en una foto y una reunión y salir con un discurso aparentemente pomposo, ¿no? Exactamente, de fotos, y ya me imagino todo lo que gastaron para esa reunión con CONAGO, que todo sea aplicado en una realidad concreta y no esperar a la muerte de otra persona para llegar a estos resultados. Así es, Laurita, es lo que buscamos. Y mira, lamentablemente esto que sucede con la falta de este reglamento, y lo vemos con preocupación, que muchos de los temas que hacen falta que se implementen en nuestro país, en las leyes que se van aprobando, pues en muchos casos precisamente faltan las leyes reglamentarias. Y como bien lo apuntas, está cojo, le falta una pata para poder caminar, porque si no estableces con claridad de qué manera va a regular, a reglamentar, echar a caminar la ley, pues difícilmente va a poder dar el resultado que se espera. Entonces, estamos también, obviamente, pidiéndole a algún diputado alguna información para ver por qué está atorada, por qué no han avanzado, y también dentro de este punto estamos solicitando que también a la brevedad los diputados se pongan a hacer la parte que les corresponde. Así tendría que ser. Súper tema que me permites, tiene mucho más que dar, y que si me autorizas también le estaremos dando seguimiento para ver cuál es la segunda parte de la etapa y que no se quite el dedo del renglón, porque sobre todo, ¿no? Ser un seguimiento real. Por supuesto, lamentablemente esto es repetitivo, lo hemos visto en muchos casos y así es. Senador, te agradezco muchísimo la participación. Al contrario, ahorita vamos a 3 puntos, si me lo permiten les haré llegar una copia, porque estamos documentando varias cuestiones, algunos agresiones incluso de algunos que debieran de proteger, en lugar de proteger están atacando, y vienen ahí muy puntualmente pues algunos nombres de periodistas destacados y muy conocidos por todos nosotros, a quienes expresamos pues toda nuestra solidaridad y respaldo por este trabajo, por esta labor que hacen ustedes y que tienen informados a la sociedad, y sin ustedes pues mucho de lo que hace uno, deja uno de hacer, no sería señalado. Yo los felicito de verdad y les voy a hacer llegar una copia para que pues lo tengan ahí presente y darle el seguimiento correspondiente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, senador, un abrazo respetuoso. Muchísimas gracias. El senador Rabindranath Salazar, Círculo de Poder, Voz y Compromiso. Continuamos.